Ante todo, muy buenas tardes. Soy alumna del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Estoy cursando el primer ciclo en la especialidad Educación Inicial. Soy la alumna, soy Isabel Juárez Bocanegra y el día de hoy les voy a relatar acerca de la obra La rebelión en la granja. La obra consta de 10 capítulos. En el primer capítulo nos hablan sobre Jones, quien es el dueño de la granja Maynard. Nos cuentan que el señor Jones llega borracho y de frente a dormir a su casa. Eso hace que los animales se alboroten y empiecen a disfrutar de ese momento. Al día siguiente tenemos al viejo mayor, quien es uno de los cerdos más viejos de la granja y cuenta con 12 años de edad. Él les hace saber a sus amigos que anoche tuvo un sueño muy raro y se los quería hacer saber. Por ello lo cita en la noche y él espera en la noche a que sus amigos lleguen. Y poco a poco empiezan a llegar los animales como vacas, gallinas, conejos, ¿no? Caballos como Boxer, Cleaver, los otros cerdos como Snowball, Napoleón y Skiller, entre otros animales más, para poder escuchar al viejo mayor. El viejo mayor les relata primero un poco de lo que ha ido descubriendo a lo largo de su vida. Él cuenta de que los animales han sido vulnerados por los humanos, que los humanos eran los peores enemigos que los animales tenían. Él decía que los humanos no los dejaban completar su ciclo de vida, a excepción de él, que tuvo la suerte de que le permitieran terminar su ciclo de vida, pero no todos pasaban por esa suerte, ya que todos algún día serían acabados por un humano. También consideraban que los humanos eran los únicos seres que consumían sin producir, ¿no? Después de eso, el viejo mayor dijo que eso se acabaría algún día, pero eso sí, que si eso llegaría a pasar, los animales no adoptarían los vicios de los humanos, como los animales no beberían, los animales no usarían ropa, los animales no dormirían en cama, entre otros más. Posterior a ello, el viejo mayor pasa a contarles el sueño que tuvo, o mejor dicho, como un pequeño recuerdo de lo que él tuvo. El viejo mayor les cuenta que había recordado cuando era un pequeño lechón y su madre le había cantado una canción llamada Bestias de Inglaterra. Él cree que la canción fue escrita por animales, ya que relata un poco sobre su sufrimiento y un poco de lo que el viejo mayor ya les había contado a los demás animales. Por ello, el viejo mayor pasa a querer cantarles la canción para que los animales también lo escuchen. Al escuchar esta canción, los animales se quedan muy sorprendidos, ya que les gusta bastante la canción, tanto así que en ese mismo instante los animales se lo aprenden. Las gallinas lo empiezan a cacarear, los perros a ladrar, los caballos lo relinchan, entre otros más sonidos de todos los animales, lo que despierta al señor Jones y al pensar que era un zorro quien se metió a su granja, saca su escopeta y dispara al oscuro, lo que hace que los animales se dispersen. En el capítulo 2 nos hablan sobre el viejo mayor. A 3 días de la conversación que habían tenido, el viejo mayor amanece muerto, y eso hace que Napoleón, Snowball y Skiller, quien eran los 3 cerditos, empiecen a decirle a los animales sobre lo que el viejo mayor les había dicho. Los otros animales no comprendían muy bien lo que el viejo mayor les había dejado diciendo. Ellos consideraban que con que les dieran de comer era suficiente. No le tomaban mucha importancia a lo que él les había dicho. Pero Snowball, Napoleón y Skiller sí. Y les decían que esto era considerado, o ellos lo llamaron el animalismo, lo que los humanos hacían contra ellos. Así que por medio de Boxer, quien los comprendía un poco, hizo que los demás animales comprendieran y le tomaran importancia. Bueno, llega junio, en ese entonces llega junio y con ello la fiesta de San Juan, en donde el señor Jones se va a tomar,
se va a tomar y deja a sus peones a cargo de la granja. Los peones olvidan dar de comer, de alimentar a los animales. Al llegar la noche, el señor Jones llega a su casa de frente a dormir. Y es allí también donde los animales no son alimentados ni siquiera por la noche, lo que hace que ellos, al no aguantar y en la desesperación, buscan en donde está guardado el alimento y empiezan a servirse por sí solos. Lo que es escuchado por el señor Jones, quien se despierta y junto a sus peones empiezan a azotar a los pobres animales. Los azotan, los golpean sin culpa alguna. Y los animales reaccionan y los atacan y se balancean contra ellos, lo que hace que se empiece una guerra en ese instante. Empiezan a atacarlos, a perseguirlos y hasta el punto de sacarlos de la granja. Y sin querer queriendo, la rebelión se había llevado a cabo. Los animales cerraron el paso, empezaron a revisar de que si se había quedado un humano en la granja y efectivamente no había nadie. Los animales quedaron sorprendidos, pero a la vez contentos de que se había llevado a cabo la rebelión y ellos habían salido victoriosos. Ellos no podían creer que la granja era suya. Estaban muy felices, tanto así que celebraron ese mismo día y desde allí quedaron a cargo Napoleón, Snowball y Skidder, ya que eran considerados los animales más inteligentes de la granja. Desde ese entonces los animales empezaron a trabajar para proporcionarse los alimentos, pero no les molestaba ya que era para beneficio propio y no para Jones. Los animales trabajaban y trabajaban, pero en especial el que más trabajaba era Boxer. Pero los demás animales también daban lo que podían. Bueno, un día los animales, después de tanto trabajar, se dan cuenta de que el árbol de manzanas estaban ya maduras. Ellos creían que estos iban a ser repartidos de manera equitativa, pero no fue así. Fue ordenado a dárselos a los cerdos, ya que como ellos se encargaban de los aspectos de la granja, decían que las manzanas se iban a dar más inteligencia. Excusas, como así decirlo, ¿no? En el capítulo 4 nos hablan que la noticia de la granja, que la granja estaba siendo liderada por animales, se dio a conocer por todas las granjas vecinas y los demás granjeros. En ese entonces nos cuentan que John se paraba quejando y encontramos a dos granjeros como Pilkington y el señor Frederick, quienes empiezan a hacer rumores sobre que en la granja se practica el canibalismo, que los animales se lastimaban los unos a los otros al no tener que comer. Y otras personas decían que en esa granja vivían animales libres que hacían sus propios asuntos y les parecía muy bonito. También por otro lado se hace conocida la canción Bestias de Inglaterra, que el viejo mayor les había enseñado a los animales. Esta canción se hace conocida a las granjas vecinas, tanto que a los otros animales también les gustan y empiezan a hacer el sonido. Y cada vez que sus dueños escuchaban que ellos cantaban esta canción, ellos eran azotados porque a los dueños de las otras granjas no les gustaba y odiaban esta canción. Por ello es que los pobres animales eran castigados. Un día de octubre se da a conocer que Jones y los demás obreros ayudan a que él pueda recuperar su granja. Llegan a la granja con el hecho de querer recuperarlo, pero los animales también ya estaban preparados para ello. Es donde allí se desata la segunda guerra entre granjero y animal. Los animales empiezan a balancearse encima de los granjeros en los animales, empiezan a azotarlos y así, animal y granjero. Estaban iguales, aunque en esa guerra salieron heridos muchos animales y algunos fallecieron, ¿no? Pero sin embargo los animales seguían hasta el punto de volver a sacar a Jones y a los demás granjeros y llevarse la segunda victoria.
Ellos estaban muy felices por dicha victoria y siguieron con sus asuntos. En el capítulo 5 nos cuentan que la granja animal, en este caso la granja animal, estaba pasando por ciertos problemas ya que no se producían algunos productos también, que había un desacuerdo entre Snowball y Napoleón. Un día, Snowball reúne a todos sus amigos y dice que se podría llevar a cabo la construcción de un molino de viento, lo que les proporcionaría energía y les ayudaría a reducir sus trabajos. Pero Napoleón no estaba de acuerdo con ello y le molestaba la idea y empezó a desanimar a los otros animales. Un día, Snowball, al terminar de realizar sus planos, les explicó a los animales cómo es que se podría llevar a cabo el molino de viento. Pero en ese instante llega Napoleón, pero no solo, llega con 9 perros alrededor. 9 perros que él había quitado a su madre para supuestamente educarlos, ¿no? Se miró fijamente con Snowball y al soltar un chillido fuerte, los perros se abalancearon a Snowball. Pero Snowball fue veloz y empezó a correr y a correr por su vida. Los animales presenciaron el acto, pero muy sorprendidos y asustados por lo sucedido, hasta que simplemente perdieron de vista al pobre Snowball, a quien no lo volvieron a ver. Los animales confundidos, pero se quedaron callados y no dijeron nada. Desde ese entonces, Napoleón se consideró su líder. Al tercer domingo, Napoleón informa a los animales de que el molino de viento se llevará a cabo. Y lo que deja sorprendido a los animales, porque él era el principal animal que se oponía a ello. Y Skidler les explica que Napoleón nunca estuvo en desacuerdo con el molino de viento, sino que esa idea y los planos habían sido robados por Snowball. Y los animales le creyeron y se quedaron sorprendidos. En el capítulo 6 nos cuentan de que los animales trabajaban como esclavos durante 60 horas, incluyendo domingos, pero no les molestaba ya que les beneficiaba. Un día Napoleón les cuenta de que Granja Animal iba a empezar a trabajar con las granjas vecinas, ya que necesitaban generar ingresos. Desde allí, a partir de todos los lunes, empezó a llegar Whymper, quien era dueño de otra granja. Desde allí es que empezó a generarse respeto por Granja Animal. Los otros granjeros consideraban que la Granja Animal estaba haciendo un buen trabajo. Un día, una noche, escucharon un ruido, ¿no? Escucharon un ruido y cuando los animales salieron a ver qué es lo que había pasado, se dieron cuenta de que el molino de viento que estaban construyendo había sido destruido. Y ellos al toque le sacaron, bueno, en especial Napoleón sacó la conclusión de que Snowball había tenido que ver con la destrucción del molino de viento. Y los animales decidieron creerlo. En el capítulo 7 tenemos que los animales empezaron a construir el molino nuevamente. Los animales le pusieron mucho esfuerzo, mucho trabajo, ¿no? En eso ellos empezaron a darse cuenta de que no tenían suficientes materiales en la granja, por lo que Napoleón empezó a buscar formas de ingresos y planteó de que iban a venderse los huevos de las gallinas a otros granjeros, por lo que las gallinas no estaban de acuerdo y se opusieron a ello. Se opusieron a poner huevos y por lo que Napoleón las castigó quitándole la ración de alimentos que se les daba. Las gallinas aguantaron un cierto tiempito, algunas fallecieron por no alimentarse y otras simplemente decidieron obedecer a Napoleón. Poco después de eso,
Napoleón y Schiller se habían enterado de que Snowball los había traicionado, de que él estaba de acuerdo desde un principio con el señor Jones de lo que se llevaría a cabo. Mejor dicho, que el señor Jones estaba enterado de lo que iba a pasar. Él decidió informárselos a los animales, pero los animales estaban medio confusos como de que él no sería capaz de hacer eso, pero no dijeron nada y decidieron simplemente creerlo. Días después, Napoleón llegó con sus perros y los demás, con sus perros y citó a todos los animales que se reunieran. Él había descubierto de que algunos animales estaban en comunicación con Snowball para traicionarlos. Así que Napoleón ordenó a sus perros que trajeran a 4 cerdos de las orejas. Y ellos habían confesado que efectivamente habían tenido comunicación con Snowball y habían sido azotados en ese mismo instante. Y así poco a poco los animales iban confesando y seguían siendo azotados por los perros. Los demás animales que se quedaron muy confundidos por lo sucedido, se quedaron asustados al ver los cadáveres de sus amigos, pero siguieron sin decir nada. Para ese entonces, Cliver seguía considerando que los mandamientos estaban siendo vulnerados, se estaban rompiendo los mandamientos, ya que uno de los mandamientos era de que ningún animal matara a otro animal. Pero en este caso, cuando nuevamente fueron a leer los mandamientos, ahí decía que ningún animal matará a otro animal, si, por ejemplo, si no hay ninguna razón o si hay alguna razón. En este caso, Cleaver se dio cuenta de que sí había una razón por la cual se debía generar la muerte de otro animal, ¿no? Y simplemente se quedó callado. Bueno, en el capítulo 8 nos dan a conocer que el molino que se estaba llevando a cabo ya se había terminado porque ya estaba hecho. Napoleón decidió llamarlo Molino Napoleón en su honor. En este caso, Napoleón ya no era solamente llamado camarada Napoleón, sino líder Napoleón. Los animales seguían trabajando y Napoleón seguía buscando fuentes de ingresos. En ellos se dieron cuenta que en la granja había maderas y Napoleón pensó en vendérselo a otro granjero, quien era Frederick. Frederick dijo que él se los iba a comprar y que les iba a pagar. Pero Napoleón quería la plata en efectivo, ¿no? Quería la plata en papeles. Por lo que un día llega Frederick con el cheque del pago y Napoleón lo recibe y las maderas fueron entregadas. Pero ahí nos damos también en la historia, nos relatan de que Frederick al recibir las maderas se va de manera rápida, ¿no? Se va de manera rápida sin decir nada. Napoleón hace que uno de los cerdos que convive con él vaya a retirar el dinero. En eso, uno de los cerditos el cerdito que se había ido regresa muy, muy alterado, muy asustado, diciendo de que Frederick los había estafado. Napoleón sintió mucha cólera y había declarado de muerte a Frederick. Decía que el animal que lo viera y tuviera la oportunidad de acabar con la vida de él, lo hiciera. Desde ese entonces, un día después, llegó Frederick para arremeter en contra de los animales. Empezó una tercera guerra entre granjero y animal. Los animales lo atacaron, Frederick también, con las personas que se había ido, lo empezaron a atacar. En eso murieron, lastimaron animales. También Napoleón salió herido, Schiller, entre otros animales más, como también Boxer, pero ellos decidieron seguir. Y a pesar de lo herido que estaban y de los cansados que también se sentían, ganaron la guerra.
Boxer estaba ya demasiado herido. Boxer era uno de los caballos uno de los animales que más trabajaba, así que les iba a hacer mucha falta. Pero decidieron ponerlo en reposo, aunque él simplemente se negaba, porque él decía que iba a trabajar más y en el capítulo 9 nos dan a conocer que Cleaver le aconsejaba a Boxer que ya no trabajara mucho, que no se esforzara mucho, pero él no hacía caso y seguía trabajando. A ese entonces Napoleón empieza a formular leyes como de qué edad los animales podían jubilarse y recibir raciones extras, ¿no? Para ese entonces los animales seguían padeciendo con la alimentación, ya que sus raciones a veces eran disminuidas, a excepción de los cerdos, que tenían cierta comodidad, tenían sus comidas completas. Ellos usaban la excusa de que ellos debían alimentarse bien porque ellos tenían que leer asuntos, ver sobre la granja, ver papeleos, entre otras excusas más. Napoleón un día, en este caso Boxer, un día se levanta temprano a trabajar y uno de los animales llega corriendo diciendo que Boxer se había caído. Cuando Cleaver llega, ve que su amigo está tendido en el suelo, demasiado herido, quejándose de que los pulmones le habían fallado y había sido llevado para tomar reposo. En eso se le informa a Schiller y Schiller le informa a Napoleón, y Napoleón, preocupado, llama a una veterinaria para que puedan llevárselo y curar a Boxer. A su lado se encontraba Benjamín, que era el burro de la granja, quien nunca demostraba sus sentimientos ni sus expresiones, pero los animales se dieron cuenta del enorme cariño y estima que le tenía a Boxer. Él siempre después del trabajo paraba acompañando a Boxer, Benjamín y Cleaver y otros animales más que pasaban a verlos, pero en especial eran ellos dos. Llegaban a visitarlo. Días después llegó un carro, ¿no? Llegó un carro a llevarse a Boxer mientras los animales estaban trabajando. Al enterarse de esto, los animales empiezan a correr sin importarles las órdenes de Napoleón para poder despedirse de su amigo. En eso, en plenas deletreos, Napoleón lee que en el carro dice descuartizador de caballos y hace aviso a sus amigos, por lo que empiezan a correr detrás del camión advirtiéndole a Boxer, pero Boxer estaba echado y no los escuchaba. A pesar de que Boxer alzaba la cabeza, no los podía escuchar ni entender qué es lo que decían. Los animales corrieron detrás del carro para poder detenerlo. Incluso quisieron cerrar la puerta para que él no pudiera salir, pero sin éxito. Por lo que los animales se quedaron viendo cómo se iba el carro, demasiado tristes. En especial Cleaver y Benjamín. Días después, los animales se enteran de que Boxer había fallecido, por lo que Schiller les cuenta que él había estado presente horas antes de la muerte de Boxer. Schiller cuenta que Boxer le habría dicho de que su único pesar antes de morir era no haber trabajado mucho, que no había completado lo que él tenía planeado. Dijo que se iba de este mundo con ese pesar, pero muy feliz de que habían sido libres, ¿no? Hasta que murió. Cuando Schiller les cuenta esto a sus amigos, ellos se quedan muy tristes. Incluso Schiller se secó una lágrima, ¿no? Por la pena. Y también quería recalcar algo, quería explicarles de que el veterinario que se lo había llevado había comprado el carro y no le había dado tiempo de cambiar el nombre
el nombre que ellos habían leído, ¿no? Descuartizador de caballos, pero en sí que el que lo había llevado era un veterinario. Y con eso los animales se habían sentido más tranquilos, felices de que su amigo se haya ido de esa vida, pues a descansar. En el capítulo 10 nos damos cuenta de que los años pasaron, los animales cambiaron, Napoleón cambió su aspecto, Skiller, los demás cerdos, Cleaver, que Cleaver en sí era una yegua, en este caso ya era una yegua vieja, pero el único animal que no cambiaba su físico era Benjamín. Se sabe que los animales seguían trabajando, la situación no mejoraba mucho ya que las raciones seguían muy poco para los animales, a excepción de los cerdos, como siempre, que estaban muy cómodos, recibían la misma ración siempre, y ellos se excusaban de que ellos se tenían que alimentar bien porque ellos leían actas, papeles y asuntos de la granja. Excusas. Un día, los animales observaban de fuera a un cerdo que caminando en dos patas. El cerdo era Skiller. No caminaba bien, pero hacía el intento. Y tampoco lo hacía mal. Desde ese entonces no se sorprendieron de que los animales los cerdos en especial, empezaron a salir con ropa que Jones tenía en su casa. A Napoleón se le vio con una pipa en la boca, y también cuando los animales trabajaban, empezaron a observar a los cerdos con látigos para poder azotarlos cuando no hacían bien el trabajo. Una noche, Cleaver y Benjamín escuchan fuertes ruidos o carcajadas que vienen de la casa y se acercan a ver qué es lo que pasa. En ello ven a Napoleón muy diferente, muy vestido con ropa, con los demás granjeros, con los vecinos de otras granjas que se reían carcajadas. Los otros granjeros empezaron a admirar a Napoleón, a decirle el buen trabajo que había hecho con la granja. Estaban admirados por lo que había sucedido en Granja Animal, que para ese entonces, en esa misma noche, Napoleón dijo que ya no se llamaba Granja Animal, sino volvió su antiguo nombre, Granja Min. Empezaron a conversar, Napoleón empezó a agradecer a los demás por sus lindas palabras, ¿no? Por su admiración, entre otras cosas más. Los animales se quedaron sorprendidos y decidieron alejarse, regresar, pero no hacía poco que unos minutos que ellos se alejaron, empezaron a escuchar ruidos más fuertes, por lo que se volvieron a acercar a la ventana y se dieron cuenta que Napoleón y uno de los granjeros estaban teniendo un enfrentamiento. Los animales empezaron a ver entre Napoleón y el granjero y Napoleón, Napoleón y el granjero, pero para ese entonces ya no se les hacía diferencia alguna. No diferenciaban quién era el humano o quién era el animal. Ya todo era confuso. Y es así como termina la obra Rebelión en la Granja, donde nos damos cuenta que se dieron muchos cambios, no se cumplió lo que el viejo mayor dijo. Los animales sí fueron libres, sí, pero adoptaron vicios de humanos, adoptaron las actividades humanas, tanto que al final, como dijo, nos cuentan casi para terminar la obra, ya no se pudo diferenciar un animal con un humano.